para todos una vez más, es un placer. Y lo que voy a comenzar a hablar, primero quiero decir tres cosas importantes. El por qué. Bueno, porque todo lo nuevo, para mí nuevo, y ustedes van a decir, esto sí es nuevo cuando lo has escuchado de otras personas y no lo has leído tú, ¿vale? Y leyendo un libro de Elena G. de White, me conseguí con algo bien interesante que decía que la primera parte sí la comprendí porque ya la había estudiado. Dice que no podemos dejarle toda la responsabilidad de mi vida espiritual a los pastores, a los oyentes. Y para mí siempre he hablado acerca de comer comida masticada. Debemos propiamente buscar la palabra de Dios, orar y que el Espíritu Santo dice que todo aquel que vaya con espíritu de verdad, Dios le abrirá el entendimiento y debemos pasar tiempo con Dios. Pero la segunda parte fue bien interesante para mí, porque decía que no podemos dejar tampoco el 100% de mi salud a los médicos, respetando al público que tenemos presente. Y eso me impactó y lo tuve que leer como 5 veces. Y yo, bueno, si ellos son los que saben, ¿a qué? Y en ningún momento, ¿a qué se está refiriendo esto? Y entonces me puse a investigar, a indagar, y no estamos dando de lado a los médicos, son muy importantes. Es más, Dios ha puesto en ellos un trabajo muy especial y hay capítulos de Elena G. de White que hablan acerca del servicio especial que tienen no solo los médicos, sino todos los que tienen a nivel de salud, de ofrecerse a otros. Y eso impactó mi vida y empecé a investigar sobre eso. Yo, por supuesto, en los últimos años mi vida ha cambiado y en un momento, y voy a dar así como, es algo extraño, déjenme ubicarme. Cuando yo tenía 24 años, empecé a subir grandes importantes de peso. Y yo decía, y empecé a hacer ejercicio y me habían detectado resistencia a la insulina. Esa palabra para mí no era nueva en este momento. Y bueno, y empecé a cuidarme. Y un amigo me hizo reflexionar, me dice, Levi, tú vas a seguir en esto porque yo sé que tú crees que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero si sigues así, tú te vas a convertir en catedral. Era un chiste de él y yo me reí. Yo me reí muchísimo y yo dije, bueno, ¿por cuál es el motivo que me sigue, que estoy haciendo esto? Entonces yo quiero que usted y yo hagamos una actividad. Elija 3 comidas, no importa si es dulces, si sus comidas preferidas, elija 3. ¿Ya las eligieron? Muy bien. Cuando tú te enfrentas, en mi caso, que una de esas comidas que son para mí súper preferidas y te dicen que tienes resistencia a la insulina y que tú tienes que no es bajar la ingesta, no, sino que intentar eliminarla, el golpe es sumamente duro. Muy, muy duro. Pero en los últimos años, y bueno, hubo un cambio, después volví a ganar de peso porque a eso lo ignoré. Ignoré totalmente que yo tenía resistencia a la insulina y empecé a cambiar de mi vida. ¿Por qué? Porque el objetivo principal, cuando tenía 25 años, no era el motivo que me llegara a entender lo que significaba mi salud. Pero en los últimos años, hay un boom y por eso pongo en mis láminas como un magazine, una revista. Y hay una cantidad de información en los últimos 20 años acerca, mira, tú puedes buscar las 5 tendencias mundiales de la alimentación en el 2023. Y hay lo que se tiende en la actualidad. Cada año eso se va renovando, lo que la gente prefiere a nivel. Un boom en los fitness. Es más, hay muchas personas que tienen, Sasha Fitness, yo puedo nombrar una, que tienen un gran seguidores acerca de temas acerca de la salud. Pero historias cómo perder peso en una semana. Entonces, el mundo actual está en una serie de situaciones y de información acerca de los alimentos o de las actividades de ejercicio que deberíamos hacer para mejorar nuestra salud. No vamos a ver ni vamos a hablar de los motivos que el mundo lleva a esto, no. Pero bien interesante, y podemos seguir con la segunda lámina, que hay una información, dice cerebro y alimentos. Cuando yo me encontré con esta revista y con esta información, yo quise leerlo. Dice que la periodista es Nashal Nania,
RP el 10 de agosto del 2022. Lo puede buscar y usted va a extenderse. Y ella habla, dice, si comemos algo que contiene mucha grasa o mucha sal o mucho azúcar, esas sustancias se distribuyen en todo el organismo y hay un efecto y un impacto en el cerebro. Y yo dije, esto lo he leído yo antes y no en esta sola revista. Así que estos estereotipos y estas enfermedades, ¿cuál es mi objetivo? Y de repente ustedes me dicen, Leibel se está perdiendo. No. Yo dije, esto lo he leído antes. ¿Dónde lo he leído? Así que busqué información y hice una comparación, hice una comparabilidad. Y me fui, obviamente, a la palabra de Dios primeramente, ¿vale? Y dije, el plan de Dios para nosotros. La Biblia dice, el Señor no retarda su promesa. Si alguno lo tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y este versículo, 2 de Pedro 3:9, este versículo no es nuevo tampoco para nosotros. A mí me encanta no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, y la palabra todos abarca a todos, procedan al arrepentimiento. Así que me fui a Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y enseguida estos dos versículos dice, los podemos mezclar. Dios quiere que seamos salvos. Ese es el deseo y ese es el propósito grande de Dios y no lo podemos odiar. Por la misericordia de Dios. Ahora, hablando de alimentación, no podemos olvidar a Daniel. Y podemos hablar de Daniel 1:8. Podemos mencionarle en la segunda lámina, lo podemos ver. En Daniel 1:8. Y esa historia tan particular cuando Daniel y sus amigos se presentan y son esclavos y son llevados a Babilonia, un poco de contexto, y vieron la comida del rey y deciden seguir comiendo su comida. Yo voy a hacer un paréntesis aquí. Y es algo muy personal y puede causar, ustedes dicen, ¡uy, qué horror! Ellos eligieron comer su comida porque sabían que su comida era mucho mejor. Y yo dije, sí, pero era la comida que ellos estaban acostumbrados a ingerir. Y quédense con esta palabra, acostumbrado. Pero no es fácil, la primera píldora, llevar un sistema alimenticio como la comida del rey y cambiar la otra. Ellos decidieron porque sabían que obedecer a Dios también en la comida era importante. Estaban acostumbrados a esa comida. Si es verdad que no se contaminaron y Dios le abrió el entendimiento, en Daniel más adelante lo menciona, lo que por obediencia Dios hizo en sus corazones. En la misma investigación y en la tercera lámina lo podemos observar, dice que hay un consejo sobre la salud. Y lo que más me impacta, y hay dos textos muy importantes que no voy a leer todo, pero ustedes lo pueden leer, dice, pero Dios, a pesar de que nosotros hemos fallado mucho, el amor de Dios todavía se extiende sobre la raza humana, concediéndole la luz, capacitando a la gente para que desee llevar una vida perfecta. Necesitamos obedecer. Cuán importante es que la persona camine en su luz y que ejerciten todas las energías. Y yo digo otra vez la palabra misericordia de Dios. Y otra vez capacitándonos para que podamos comprender su verdad. Dice que Dios desea que nosotros mediante una estricta temperancia mantengamos la mente clara y alerta. Y yo me quedo con la mente clara y alerta. En mente clara y alerta. ¿Qué significa eso de tener la mente clara y alerta? No estamos hablando, y muchos de ustedes sabrán mucho más del tema, y leyendo, estamos hablando de equilibrio en nuestras vidas. Necesitamos tener la mente clara y alerta. Y hay muchos textos que dicen que la cantidad de ingesta de comida puede nublar nuestra mente y la alimentación puede ser parte. Los extremos, estamos hablando de extremos, pueden nublar nuestra capacidad para decidir. Dios quiere que tú y yo estemos bien conscientes y con nuestra mente clara para poder decidir entre el bien y el mal.
No estamos hablando de que si usted tiene una alimentación sana y perfecta en lo que Dios quiere, usted va a ser salvo. No, es que usted decida, porque Dios respeta en lo absolutamente lo que usted pueda decidir. Si usted y yo, aún comiendo sano y teniendo equilibrio, decide no amarlo, Dios lo va a respetar. Dios va a respetar. Pero yo me quedo con una versión bien interesante, la misericordia de Dios. Dice que Dios en su misericordia, aún sabiendo que el hombre ha caído y sabemos que tenía el plan de salvación, dice, pero mis hijos no pueden vivir en la tierra. Los alimentos, todo lo que yo creo se va a ir deteriorando. Ellos necesitan límites para que puedan tener un cuerpo relativamente sano en un mundo de pecado y puedan entender y absorber las verdades de Cristo. Y que la alimentación y la ingesta, la cantidad de comida y el equilibrio reinen en su vida para que puedan entenderle y comprender el plan de salvación. Es por misericordia, es una recomendación, porque la salvación es individual. Y ya aquí vamos a empezar en la última lámina y vamos a hacer un juego juntos. A mí me encantó que leí que dice que los pioneros, y me voy también a los discípulos en el Pentecostés, estaban unidos. Dice que hablaban de la palabra de Dios. Y los pioneros, cuando estaban leyendo la palabra de Dios, cuando estaban investigando, dice que se reunían en grupo, pero no se disgustaban cuando entre ellos había diferencias de opinión, sino que cada uno se respetaba y tomaba en cuenta y tomaba una decisión acerca de lo que había escuchado. Ahora, sabemos que la salvación es individual. El espíritu de profecía habla de los extremos, tanto ser súper vegano como súper no hacerlo. Es el equilibrio. Si yo he cambiado mi vida y pienso que este mensaje es especial y me ayuda en mi vida y lo decido, yo no puedo imponer a otros mi forma de pensar. Debemos aprender a respetar. Ni yo soy más santa, ni usted no es más santo. No podemos ver al otro. Uy, qué horror, hermano. ¿Usted todavía no ha entendido la verdad de la salud? No, porque la salvación es individual y el Espíritu Santo. Yo lo único que quiero en esta mañana es primero que respetemos. Luego, dice la Biblia que debemos amar a nuestro Dios. Y quiero que tú y yo terminemos. ¿Con nuestra qué? ¿Con toda nuestra? Eso mismo. ¿Y con toda nuestra? Mente. Si nuestra mente está nublada no solo por la alimentación, sino otros factores, porque no es lo único que la estropea, muchas otras cosas, si esa mente no está clara y dirigida por el Señor, nos los hacemos complicados. Yo lo que quiero que, así como los pioneros y así como los discípulos estaban unidos, podemos investigar y hacer grupos y tomemos decisión. Y sea hoy en esta mañana, no información que yo le da. Si usted tiene algo que aportar, allí escríbalo en el WhatsApp, en la radio, y lo podamos escuchar. Y dice, mira, estás equivocado, no estamos equivocados. Nadie se puede molestar porque nosotros vamos en un camino y somos un grupo para ayudarnos. Tenemos que estudiar juntos. No nos molestamos, tenemos que investigar con profundidad, porque hay algo especial. Somos propiedad de Dios y hay una corona en el cielo que ganar. Y Dios lo sabe, Dios sabe. Pero, ¿qué debo decidir en cuanto a este tema? Primeramente, Dios, aceptar su misericordia con felicidad, pero tenemos que pedir todas nuestras fuerzas. No podemos solos, porque aquí, sobre todo con la alimentación, no se trata solo de los alimentos que debo comer, porque siempre cuando hablamos del régimen alimenticio, siempre pensamos solo en los alimentos. Debemos pensar en las horas de descanso. Nadie habla de eso. En el ejercicio, en el exceso del trabajo, en nuestra vida emocional. Es un compendio de cosas. Sí es verdad que muchas veces tenemos que decidir por enfermedad. Sí. Y la Biblia dice, no matarás, y debemos ser responsables. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Vale? Y debemos ser responsables. Es tu decisión. Es verdad que debemos compartir el amor de Dios a otros. Y también es verdad, es que Dios espera que estemos conscientes y decidamos por Él, pero con objetividad y con amor. Y que su presencia sea para con nosotros. Muchos de ustedes me van a decir, bueno, ¿qué está hablando Leviel en esta revista? Estoy hablando, y yo puedo concluir en una cosa,
que a veces le creemos, y le digo yo estoy hablando por mí, a todas las revistas, a los TikTokers, a los streamers, a todos. Ustedes no saben la cantidad de información que hay con respecto de algunos alimentos, que en el Espíritu de Profecía no lo voy a nombrar para no dañar a nadie, que habla acerca de que ese alimento daña el cerebro, que, es más, sí lo voy a decir, dice, el azúcar, dice un médico, el azúcar es hígado graso, el azúcar es Alzheimer, el azúcar, y yo dije, esto también lo he oído yo, y me voy al Espíritu Profecía y el Elena G. de White habla acerca de eso. Ahora, yo dije, yo le creo más a los médicos que a lo que Dios desde muy pequeña yo lo he escuchado, pero no lo había investigado. Y ahí es donde Dios dice, no podemos dejarle toda la responsabilidad de mi vida espiritual a otros, sino a Dios, al Espíritu Santo, y la capacidad que tengo yo de investigar tanto de la vida espiritual como de la salud. Los médicos te pueden decir, pero tú tienes que ver qué te cae bien y qué te cae mal, qué es bueno para ti y que no es bueno para ti, porque tú conoces tu cuerpo y debemos aprender a eso, cómo reaccionamos. Y lo que tengamos que cambiar, yo necesito todo el poder de Dios para que pueda hacer en mi vida y que me ayude a tener una mente clara y poder decidir por Él todos los días de mi vida. Entonces, en esta mañana simplemente quiero traer esto a la palestra para que lo conversemos, amigos. Y me digan, mira, Leviel no me hace daño, sin criticarnos unos a otros. Dios es misericordioso. Esto no quiere decir, y lo digo de antemano para terminar, que usted no va a sufrir, que usted y yo no vamos a sufrir de enfermedad. La paga del pecado es muerte. Obviamente que vamos a enfermar, o no, o muchos de nosotros quedará vivo para recibirlo. Pero también yo digo, bueno, por lo menos la rodilla le tiene que doler, porque la paga del pecado y las dolencias y nosotros no somos el mismo, el Adán, y la tierra se ha ido deteriorando con el tiempo, pero Dios está ahí con usted y sobre todo ha decidido por él, y su mente y su espíritu está con ustedes y con nosotros. Así que termino con esto: individual, respetar y ahondar y profundizar de lo que Dios quiere para nosotros. Dios tiene un propósito y el propósito es que Dios nos ama, es misericordioso, tiene una corona especial en el cielo para nosotros, y tú y yo tenemos que decidir en todos los aspectos de la vida a quién debemos seguir. Bien, Levi, pues muchas gracias por esta primera reflexión, que nos has dejado temas muy interesantes. Has empezado hablando de no dejar nuestra responsabilidad religiosa en manos de los pastores, ¿verdad? Ya decía esto Pablo acerca de los bereanos, que investigaban y tomaban decisiones personales en base a lo que habían escuchado, y nos haces esa invitación a ser bereanos en la salud, a no escuchar por boca de los demás, sino a que investiguemos qué es lo que pide Dios para nosotros. Y nos has llevado en algún momento a un punto que para mí es esencial, que es marcar la prioridad. ¿Por qué yo hago las cosas? Yo puedo estudiar la Biblia y puedo cuidar mi salud y no hacerlo por el objetivo adecuado, ¿verdad? Puedo estar en la iglesia y puedo cuidar mi salud para ser salvo, ¿verdad? Para ser mejor, para bueno, cada uno que ponga ahí el para lo que quiera, y me habré equivocado. Tendré una buena salud seguramente, pero de poco me va a servir, porque, como diría David, mis años serán cortos y llenos de dolores. Lo importante es el objetivo, y ahí nos has centrado, entiendo yo, por qué hago las cosas, y buscar qué es lo que Dios quiere para mí. Y me ha gustado mucho esto de la mente clara, porque a veces siempre estamos pensando en bueno, los cuerpos más saludables, y bueno, hay gente que ha cuidado su cuerpo muy bien y han sufrido enfermedades y sufren enfermedades terribles. Y Richard, mira, muchos nos nacemos con una salud excelente desde un principio. Desde niños empezamos a sufrir y tener carencias porque la paga del pecado es muerte, y tenemos un mundo deteriorado.
Y no quiere decir que por su falta de salud y ninguno somos responsables de eso. Claro. Y tiene que vivir en una vida de gozo. No es fácil. Y debemos, usted y yo debemos agradecer. Si usted nació con una buena salud, con unos buenos principios, usted debe agradecer ese momento, pero en el momento que la enfermedad late en su cuerpo, también tenemos que con resiliencia y con amor a Dios superar y hacer los cambios. Y a mí me gusta mucho la palabra ¿por qué lo hago? Muchos de nosotros tienen una vida fitness, eso para usar la palabra, una vida de salud, pero ¿cuál es el motivo? Un motivo egoísta, no estoy criticando. No es un motivo egoísta, lo hago por amor a Dios o lo hago para cumplir estereotipos que yo no quise tocar. Lo anoté, estereotipos de belleza que el mundo ha impuesto. Entonces yo tengo que hacer todos estos estereotipos que en la revista, en el magazine que estamos tocando hoy, yo le puse la iglesia en casa a nuestro magazine, que el mundo está tocando hoy y por eso lo hago. ¿Qué me motiva a mí llevar una vida mejor? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Porque eso se va a caer. Se va a caer en algún momento y se los digo yo. ¿Por qué? Porque el objetivo era otro. Es buscar aceptación y el motivo no estar salud y tener la mente clara para decidir por Cristo. Ahí es donde yo iba. Y ya os doy paso al resto. En tener esa mente clara para objetivo, que Dios se relacione conmigo lo mejor posible, que esté atento a su mandato, a escucharle, que mi mente esté lo más saludable posible y en condiciones para escuchar en todo momento y para buscar al Señor. Ese, nos podrías decir, Levi, ese es el objetivo, el ok de esta charla. Sí, ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Pues vamos allá con esa primera impresión del resto de colaboradores. Esta vez, si empezamos por allí, tierras gallegas fresquitas, nos ha dicho Esther. Esther, ¿cuál es tu primera aproximación a la reflexión de Levi? Pues es un tema que me resulta especialmente interesante y especialmente molesto. Lo digo porque vivimos en una época en la que, por lo visto, la gente sigue los consejos de los med-influencers, ¿verdad? Y estamos delante de un médico que ahora seguramente nos contará también una perspectiva muy, muy interesante. Pero es verdad que vivimos en una época en la que se le hace caso al primero que pasa, y se hacen y se cometen muchos errores y muchas torpezas y a veces con resultados muy graves, porque se le hace caso efectivamente al med-influencer de turno. De hecho, me resulta tremenda esa expresión. Últimamente se hablaba, ¿no?, del impacto y del auge de los med-influencers, el influencer médico o no, o alguien, bueno, pues que tiene ideas peregrinas y, bueno, de repente pone de moda las dietas más absurdas, ¿no? Es algo terrible. De hecho, esta misma semana conocíamos la noticia de una chica jovencita, vegana, que falleció por desnutrición. Un caso tremendo, ¿verdad? El de esta chica, que está dando un malísimo ejemplo, evidentemente, de la dieta que ha escogido. Para mí, Levi, creo que uno de los aspectos principales, además de lo que estáis comentando, que tiene que ver con el punto importante de tu reflexión, es la cuestión del respeto. Del respeto a algo que es extraordinariamente individual. Y te lo dice una que ahora mismo está hablando de esos temas y que está discutiendo a veces de estos temas también con gente que está a su alrededor y con procesos parecidos al mío o completamente diferentes. No a todos nos sienta bien lo mismo, no a todos nos resulta especialmente impactante un medicamento, no a todos nos sienta bien la verdura cruda, por ejemplo, ni nos sienta bien los cítricos. Hay que tener mucho cuidado. A veces se hacen apreciaciones tremendamente graves, muy dolorosas y muy insultantes, sin conocer la situación física de la otra persona. Y bueno, lo que a ti te funciona puede no funcionarle a otros. Lo que a ti te ha ido bien puede irle mal a otras personas. Díselo a alguien a quien acaban de operar de vesícula, por ejemplo, y descubre que su sistema digestivo estará permanentemente alterado el resto de su vida y tiene que empezar a comer de otra manera. Yo he tomado tofu toda mi vida, pero gracias a que tengo un tratamiento antiestrogénico me han recomendado vivamente que no tome soja, con lo cual he tenido que pensar cómo pues reconducir el aporte proteico a mi organismo. Y con respecto, y termino, a la cuestión de la silueta, pues vivimos en una sociedad gordofóbica, extraordinariamente cruel, y que además, gracias a las redes sociales y a todo esto, pues también intenta que los demás pues tengan siluetas pues completamente antinaturales y además, bueno, cree que todos tenemos que tener el mismo cuerpo, el mismo tipo y el mismo aspecto. Habría mucho que comentar sobre esto y además cuidado, hasta que lleguemos a la Tierra Nueva vamos a estar enfermos y vamos a tener problemas. Todavía nos queda mucho hasta que tengamos ese cuerpo de gloria.
Pues vamos allá a nuestra parte médica. Jorge. Sí, yo he estado escuchando atentamente tanto a Levi como ahora lo que decía Esther, y cómo empezó Esther. Estoy totalmente de acuerdo con ella. Las redes hoy juegan un papel preponderante, más para mal que para bien, en nuestra sociedad. Hay muchos estudios con respecto a la pandemia del COVID, alguna vez lo mencioné, que de las grandes redes como Facebook, por ejemplo, es la principal señalada. Este es un estudio sueco que fue trágico para muchas personas porque les llevaron a tomar decisiones equivocadas respecto a lo que se hablaba de las vacunas, etcétera, etcétera, los negacionistas, etcétera. Las redes hoy juegan un papel más importante, vital de lo que sería deseable. Y luego yo simplemente una recomendación que siempre hago: tener cuidado con las fuentes, porque en las redes cualquiera puede entrar y escribir cualquier cosa. Y mucha gente se deja llevar por lo que encuentra ahí, como si lo que se encontrara en Internet fuese algo que tiene un sustento, algo que sirve, algo que es efectivo, etc. Y lo otro, la apreciación que yo llevo: la sociedad indudablemente resalta solo lo externo. Y eso va en contra de nuestra forma de entender nuestra vida, partiendo del punto de vista de que nosotros creemos en un Dios que ha creado todo, que todo se ha deteriorado por el accionar nuestro, el pecado, y que tiene sus consecuencias. Entonces va totalmente opuesto a nuestra cosmovisión. Nosotros resaltamos indudablemente que sí, la salud, como bien decía Lady, es importante, indudablemente. Y si uno encuentra un medio para poder mejorarla, pues bien. Pero no hay que primar, porque finalmente la sociedad sí va más, no tanto por el lado de la salud, sino la belleza externa. Y ese es un camino equivocado. Y luego la pregunta que yo me hago: ¿es importante para nuestra vida relacional con Dios todo esto? Es decir, cuidar nuestra salud. Sí, claro que sí. Elena White escribió bastante al respecto. Ella coincidió con muchos naturópatas que hoy en día son utilizados como referencia en sus conocimientos, y yo entre ellos, a pesar de ser un médico alopático, pues yo utilizo mucho la naturopatía, porque considero que hay muchas cosas naturales que ayudan a la salud. Y ella dio recomendaciones claras sobre los hábitos. Y eso es lo importante, que a la hora en que nosotros enfoquemos esto, tengamos en cuenta: hay hábitos buenos y hay hábitos malos. Las enfermedades, indudablemente, como decía Levi, por causa del pecado, nos afectan, nuestro organismo están deteriorados. Esther mencionaba que lo que le viene bien a algunos, yo siempre he dicho eso, les viene mal a otros. Elena White menciona también. Ella dice, por ahí, Emily menciona en el régimen alimenticio que había ciertos granos, que la piel que contenía esos granos no le venían bien para la digestión a ella. Entonces, el equilibrio es fundamental a la hora de valorar todo esto en nuestra situación individual. Y por último, yo creo que por ahí nosotros quizás nos equivocamos al resaltar mucho la dieta. Una vez lo dije, fui como invitado a una reunión de nuestra iglesia de hace años, ¿no?, con respecto al departamento de salud, y se estaba insistiendo mucho en el tema alimentación, y se obviaba algo que es importante, que es el ejercicio. El ejercicio no es ir y matarse en el gimnasio o salir a correr 32 kilómetros todos los días, pero el ejercicio estimula nuestra actividad, sobre todo la parte aeróbica, que estimula la parte cardíaca y obviamente cerebral también. Es importante, y a veces yo veo que hay un cierto desequilibrio, le damos mucha importancia a lo que comemos y no mencionamos que para un factor importante, y tenemos estos elementos, eso nosotros lo podemos ver, todos los departamentos de salud, yo creo y entiendo en la iglesia,
hablan, ¿no es cierto?, de estos hábitos, son 8 hábitos saludables que nos ayudan a nosotros a mantener un buen estado de salud. Y claro, cuando nosotros tratamos de, en lo que está de nuestra parte, tener un buen estado de salud, obviamente Dios va a hacer el resto. Y si viene una enfermedad, pues también está Dios ahí para estar al lado nuestro y ayudarnos a pasar por ese valle de prueba, de dolor que tenemos que atravesar muchas veces lastimosamente en este mundo, pero que tenemos el sustento, y si tenemos un grupo de hermanos que también creen en lo mismo, la resiliencia indudablemente es importante también, y yo soy un convencido de ello. Juan Frica. Pues cogiendo lo que estaba diciendo Jorge acerca de la cosmovisión, claro, ¿cómo nos ve Dios cuando no paramos de... Nos falta equilibrio, que es lo que tú decías, Levi, ¿no? Nos falta esa tranquilidad y ese punto de medio en el cual podamos coger distancia y a la vez estar implicados y comprometidos con nuestra salud, con nuestro bienestar. Bueno, es que somos muy... Bueno, yo puedo hablar por mí, ¿no? El azúcar no me va muy bien a mí, ni nada lo que se convierte en azúcar. Obviamente tengo resistencia a la insulina y yo digo, Dios en su misericordia, hay cosas que sí cambié hace muchos años y eso ayudaron a que no se empeorara la situación, y ahorita los valores salieron súper altos y yo decidí, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios necesita que yo cambie esto, pero puede ser que a ti no, ¿sabes? Y yo creo que es el equilibrio en la comida, porque también todo aquello que te lleva... Y esto lo hablo con los hermanos de la iglesia directamente, o las personas que han decidido tener una vida saludable. Yo también leí el artículo de la chica, pero ahí se nota que tenía un trastorno alimenticio, ¿sabes? Y eso había que curarlo para poder tener equilibrio. Cuando tú llegues y decides, Levi Mirana va a ser vegana, no lo he decidido todavía, no se asusten, pues no se los haré saber. Es una decisión primero personal, individual, y de que el objetivo sea por amar a Dios, y eso me lleve a amarme a mí misma y decir estar bien, porque hay cosas que me hacen daño. Segundo, no soy quien para dañar y señalar al otro porque no lo ha decidido. Tercero, es que tú tienes que saber tu condición de salud. Hay gente que las frutas les hace mal, le caen mal, tienen un problema, entonces tú tienes que aprender a conocerte. Y los estereotipos, o sea, el objetivo, en la actualidad hay tanta información que te lleva a trastornos de falta de alimentación, pero cuando aquellas personas, y yo recuerdo de niña, y perdónenme si los estoy ofendiendo, había gente que era vegetariana. Y yo vengo de una zona donde la vaca late. O sea, yo vivo esa es una zona agrícola y ganadera. Y es normal, o sea, que uno, la ingesta de carnes, para nosotros de res, sea importante. Entonces ellos eran veganos, pero yo veía su comida, y si yo me pongo a comer como ellos comían, Richard y amigos y Esther, yo no puedo comer esa comida porque era una cantidad de harina de trigo, o sea, una cantidad de ingesta de harina de trigo. Y ahí el espíritu profecía de Elena G. de Guara habla de que tenemos que tener equilibrio y conocer. Si usted y yo decide cambiar y equilibrar nuestra alimentación, debemos profundizar con las personas que saben, conocer y tener equilibrio, ni exacto ni abusivo. Es un equilibrio de lo que sale. Y yo estoy de acuerdo en lo que está diciendo Esther. Lo que a mí me hace bien, a ti no te puede hacer bien. Tú tienes que conocerte. Pero es que aquí lo que más me importa es que estés bien. Dentro de este mundo de pecado, tú y yo estemos conscientes de a quién estamos eligiendo. Y Dios va a respetar. No necesariamente es solo la comida, es el ejercicio, es el descansar. Lo que pasa es una cantidad de cosas. Que vivimos una época, nos ha tocado vivir este momento en el que damos tanta importancia al envoltorio sin preocuparnos tanto de lo que hay dentro. Y entonces nos gustan los productos muy bien embalados, nos gustan los productos. Tú vas a una confitería y sobre todo se vende imagen, todo, ¿no? Todo, la cobertura del póster tan importante, y eso nos lo llevamos también a nosotros, a nuestra vida, ¿no? Que se me vea que
que pueda dar una imagen de, porque estamos en esa cultura, la cultura de la imagen, donde al final estamos convirtiéndola en un fin en sí mismo y al final se convierte en un propio ídolo y caemos en ese culto, ¿no? En esa adoración al envoltorio, ¿no? Mira, Oye, y si me permitís un comentario también, que a mí me parece importante. Por cierto, creo recordar que la cuestión de la alimentación no tiene que ver específicamente y de forma directa con la salvación, ¿no? No. Porque todavía se siguen diciendo muchas barbaridades en ese sentido, ¿no? No. Si comes así, tendrás más fácil la entrada allá. Si comes de esta manera, pues es más posible que te quedes por aquí. Este tipo de barbaridades todavía se dicen y creo que habría que desvincular bastante la cuestión alimenticia de la cuestión religiosa. Quiero decir, que se hable de la alimentación como un vehículo para la salvación o cosas por el estilo, ¿eh? Esther, es Hay que hacer un planteamiento más inteligente y más maduro de la situación. No es eso. Y Estamos de bueno, acuerdo. es que a veces se le dice a la gente, mira, si sigues comiendo de esta forma te vas a perder. Yo estas cosas todavía las escucho. Y también hay postureo, ¿eh? Claro. También hay gente que cuelga en sus redes sociales fotografías de lo que come para que se vea lo espiritual que es. Claro. No lo digo yo, por cierto, lo dicen ellos, porque hacen ese tipo de comentarios y ese tipo de asuntos. La salud va mucho más allá, de que comas más ensalada o menos ensalada, aunque comer ensalada es estupendo. Pero claro, ¿y si te sienta mal? Tienes que buscar también alternativas. Y no podemos tampoco, pues eso, clasificar a las personas por cómo comen y calcular su nivel de espiritualidad en base al plato. Me temo que eso también ocurre y sería probablemente un debate para abrir en otro momento. Es que es tan claro que la alimentación no salva, que pertenecer a una iglesia determinada tampoco salva. No. También a veces se deja caer. Aquí lo único que salva es Jesús. Es el único... ¿Me dejáis ser malo? Sí. Es verdad que... Sé tú mismo. Es verdad que la alimentación no salva, pero la alimentación puede perder. Y quiero explicarme. Hay un texto que has utilizado. Tradúcelo bien, por favor. Escucha, y también te puedes reconectar, ¿eh? Sí, hay un texto que me ha gustado mucho cuando dice presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Me gusta porque para mí eso significa que todo lo que haga tengo que pensar, ¿esto agrada o no agrada a Dios? Sí. Y cuando yo a la hora de comer, de cualquier cosa que haga, y no estoy hablando de ser vegetariano o no ser vegetariano, cuando yo como, si lo que decido es satisfacer mi gusto por encima de lo que entiendo que Dios quiere para mi vida, puede perderme. En ese sentido, la alimentación puede perderme, cualquier cosa puede perderme. Cuando yo decido hacer mi voluntad por encima de lo que sé que es bueno, que Dios me ha dado luz, por eso es tan importante investigar, por encima de lo que sé que Dios quiere para mí, y digo, no, es que me apetece hacerlo porque me apetece, porque quiero satisfacer mi gusto, eso puede perderme. Y no estoy hablando ahí de los vegetarianos se salvan y los que no lo son se pierden, no. Es que un vegetariano que quiere satisfacer su gusto, ¿verdad? Que decide que se come 6 platos de paella porque la gula está por encima, puede perderse, sabiendo que está haciendo las cosas mal, pero quiere satisfacerse a sí mismo. Cuando yo intento en cualquier cosa de mi vida, en lo que quiera que haga, en un programa que vea en la televisión, lo que quiera, cuando yo decido satisfacer mi voluntad por encima de Dios, puedo perderme. Las cosas pueden perderme, pero solo me salva Jesús. Yo creo que en la actualidad muchos hermanos y tenemos claro que la alimentación no es Dios murió por nosotros y el amor de Dios y el decidir por Él es el motivo de salvación. Lo tenemos claro. Y no nos podemos creer mejores o peores. Simplemente yo sé si a la misericordia de Dios quiere que aunque estemos en un mundo de pecado, podamos vivir relativamente bien y tener una mente clara para decidir por Él. A la larga ese es el objetivo de Dios. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Claro. Y yo les voy a contar algo. A estos van con los padres adventistas o los padres cristianos. Yo nací en un hogar adventista. Bueno, mi mamá era adventista y nos llevó. Y su comida era, bueno, normal. Y yo no tuve esas manifestaciones de problemas de salud cuando estaba en sus manos, cuando la responsabilidad de la comida estaba en manos de mi madre. Pero cuando eso recayó en mí, empezaron a resurgir, empezó a resurgir mis problemas congénitos, porque vivo en este mundo, tierra, y soy enferma, y mi cuerpo reacciona a... Y yo meditaba en estas 2 semanas, ¿por qué esto cambió? En el momento cuando yo fui responsable
y no voy a decir los motivos, que ya yo sé cuáles fueron los motivos de mi propia ingesta de comida. Porque a veces no enseñamos a nuestros hijos, no puedes imponerles un régimen alimenticio que Dios dice y es pecado con látigo. Debemos instruir e intentar que ellos también investiguen. Yo lo que quiero, hermanos de la iglesia que nos escuchan, compañeros, que lo hablemos y profundicemos y tomemos una decisión con respeto y valoremos nuestro estado de salud. Y valoremos si eso, yo le explicaba anoche a Richard, yo como una porción importante en el día de azúcar y no tienen idea el mal humor y la poca paciencia y lo irritable que puedo ser, que yo me descontrola y tanto que mis sobrinos me dicen, Esther, por favor, tía, no te lo comas, tía, por favor, no te lo comas, porque causa un daño, me causa un daño. Entonces, si yo sé eso, todo este tiempo yo me he negado a eso. He sido desobediente a lo que en mi cuerpo me dice, desobediente a Dios. Y cuando busco el espíritu profecía y me habla acerca del azúcar, en mí sí hay una reacción. Puede ser que Richard no, porque él tiene un equilibrio. Yo no tenía equilibrio. Si mi comida favorita no es la venezolana, no vayan a creer. Sí, me gusta mucho, pero es otro tipo de comida. Y le voy a dar, y voy a terminar con esto. En estos días tengo una amiga que tenía muchos años que no venía, y vino a visitarme con su esposo italiano. Y bueno, ella cuando yo llegaba a casa, es una de esas amistades que es de toda mi vida desde niña y mi casa es su casa. Así que cuando yo llegaba a casa, la comida estaba hecha. ¡Qué maravilloso! Esas son las mejores visitas. Y ya la comida está hecha. Y ella casada desde hace 25 años con un italiano, obviamente su comida surge por allí. Y ella me sirvió, bueno, lo primero que comimos fruta, después la ensalada. Y cuando ella me di cuenta que ella me compró mi pasta gluten free, se le agradece. Pero yo vi la porción de pasta que había en mi plato. Yo podía contarlas. Y yo dije, estoy triste. Las porciones que ella usa al comer pasta no tienen nada que ver con las porciones que yo usaba. Entonces, como yo usaba muchas porciones de harina de trigo, pues mi cuerpo se dañó. Entonces, es eso que tienes que investigar. Yo lo que quiero es que ustedes investiguen, conozcan su cuerpo y sobre todo emitan todas esas cosas. No trabajen en exceso, dormir bien, hacer ejercicio, como dijo el doctor. Todo un equilibrio de tal forma de que estemos capacitados para absorber la palabra de Dios y podamos serle fiel. Y en lo que no le somos, yo necesito, por lo menos yo sí se los digo, yo necesito toda la ayuda del cielo para poder ir todos los días y comer lo que no me hace daño. Yo sí lo necesito. Yo no soy Daniel, o sea, ni sus amigos. Yo sí necesito toda la ayuda posible para poder tener y comer lo que no hace daño en mi cuerpo. Miren lo que estoy diciendo, lo que no hace daño en el cuerpo de Leviel. Puede ser que en el suyo no, pero debemos tener un equilibrio. Dios es lo que quiere que usted esté lúcido, lo más que usted pueda. Si usted siente que las bebidas gaseosas le quitan la capacidad de tomar decisiones en exceso, estamos hablando del exceso. Todos los excesos usted debe reprimirlos de su vida porque somos propiedad de Dios y tenemos una corona y una vida que alcanzar. Pero yo sí necesito toda la ayuda del cielo para poder hacer una vida lo más cercana y que yo pueda estar lúcida. Y otra cosa, no quiero terminar sin decir algo que Esther. No podemos juzgar el estereotipo de otra persona. Si usted ve a una persona gordita, si usted no sabe si ella tiene lipedema, es mi caso. Y juzgamos la apariencia de los demás con la vida espiritual y con los médicos, porque lo he vivido con todo el respeto. Hay gordofobia. Usted va y mira, me duele la rodilla. Nunca antes de decirme, eso es porque usted está gorda. O sea, tenemos que tener mucho cuidado, no solo los médicos, todos. No debemos juzgar a nadie porque usted no conoce la vida del otro o está demasiado flaca, es anorexia, tiene problemas de tendencias alimenticias. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y mucho respeto. La salvación sigue siendo individual. Y lo que invito ahora es que profundicemos, busquemos este tope ejercitemos nuestra mente y hagamos nuestra mejor versión en lo que podamos. Y lo puse aquí en la revista, nuestra mejor versión que podamos aquí en la tierra para estar preparados y recibir a Dios a Jesús cuando venga por segunda vez.
Pues no hay más tiempo, compañeros. Se quedan muchas cosas ahí colgando. No, es que esa era la idea. Muy, muy interesantes. Es verdad, nos has hablado no solo de alimentación, Jorge lo ha señalado, ejercicio físico, descanso, que también son esenciales para el cerebro. O sea, el dormir bien, el hacer ejercicio físico. Dios nos ha dado una serie de pautas para resetearnos, para contrarrestar al enemigo. Está claro que el enemigo va a influir en nuestra comida, en nuestro descanso, en la alimentación, en nuestro tiempo libre, porque cuanto más flojos nos tenga, más propensos a ceder en la tentación vamos a estar. Así que tengamos lo que tú dices, tengamos en mente nuestro objetivo, servir a Dios, analicemos nuestra vida, nuestros cuerpos y sirvámoslo lo mejor posible. Amén. Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a pedir a Julián que nos ponga esa segunda alabanza de los heraldos del rey y enseguida pasamos ya a nuestro estudio de la palabra en nuestra escuela sabática.